Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de seguridad, Café con CVEs. Hoy vamos a seguir hablando de NPM Installs y precisamente NPM versión 12. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando justamente del peligro de instalar dependencias y hoy vamos a estar hablando del peligro precisamente de usar esas dependencias. Por supuesto, el episodio anterior, si se lo perdieron, pueden encontrar el link en la descripción. Entonces, Ulises, NPM versión 12, ¿nos salvó, sí o no? Sí que nos salvó. Cerró una puerta de ataque muy importante para nosotros, que es lo que consideramos el installation time. O sea, digamos que seguimos el ciclo de vida de cómo manejas tus dependencias. Cuando las instalas era un punto crítico, porque es verdad lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Pues install, los bindings, hay un montón de cosas ahí que pueden dispararse incluso antes ni siquiera de que llegues a ejecutar el require. Entonces, lo siguiente que se prevé que pasará es que probablemente si cerramos una puerta se abrirá otra y seguramente esos atacantes pivotarán hacia ya lo que es execution time, ¿vale? Lo que llamamos ya, pues una vez que tú haces como de require en adelante. Así que abandonaríamos un poco ese territorio NPM y entraríamos en territorio más de cómo Node entiende la seguridad y cómo se trabaja a nivel de dependencias que ejecutamos y demás. Ajá, total. Ahí, por ejemplo, estábamos hablando justamente en nuestro episodio anterior de esos install scripts. NPM versión 12 justamente llega a bloquear, pero porque no puede justamente permitir que ese código no se ejecute, o sea, como la seguridad ya cuando estamos hablando de ejecución de ese código, porque ahí ya no puede entrar. Vale, digamos que en realidad la labor principal de NPM sería como gestionar toda esa mecánica de tarbals, descargarte todo, poder tenerlo listo para que cuando tú levantes tu aplicación sí que puedas hacer ese import, ese require y demás. O sea, como que ese trabajo de NPM termina ahí, pero el problema que tenemos ahora es que, claro, cuando tú quieres hacer cualquier tipo de require o cualquier tipo de import o ya trabajar con esas dependencias, ahí es Node quien se va a encargar y NPM ya no tiene competencia. O sea, no puede hacer más ahí, pero lo mismo te pasaría con PNPM o Yarn o cualquier otro gestor que tengas. O sea, ya como que moveríamos la oportunidad hacia otra parte de ejecución. Ajá. Ahorita esos atacantes, ¿cómo entrarían entonces? Entonces, sería muy similar, o sea, es decir, trasladaríamos lo que antes metíamos en ese script, en esa parte de los scripts del package JSON, el post-install, el pre-install y todas estas cosas, y lo intentaríamos mover dentro del código. Entonces, solemos pensar que muchas veces es como muy complicado intentar meter malware a nivel de técnica dentro de la librería, porque como que tienes que entender la librería, ver cómo funciona, ver en qué función lo incluyes y demás, ¿no? Pero hay cosas dentro de cómo entendemos JavaScript, porque JavaScript al final lo vamos interpretando, o sea, se va leyendo y se va ejecutando en el runtime y se va trabajando dinámicamente con ello. Entonces, por ejemplo, podemos usar las funciones autoejecutadas clásicas, que son estas de paréntesis con paréntesis. Bueno, hay varias formas como de hacer esto. A lo largo del tiempo se usaba muchísimo en front, hace muchos años. Y básicamente eso lo que hace es que según el runtime lo está leyendo, lo va a ejecutar. Entonces ahí puedes meter el código que tú quieras dentro y normalmente ahí es donde colocaríamos las cargas maliciosas, que puede ser desde que incluyamos esa carga maliciosa, digamos, añadida al final del index.js, por simplificarlo muchísimo, de la librería de turno, o directamente lo que puedes decir es, oye, pues utilizo la librería de network, o sea, librería HTTP de Node, y voy a un sitio, me bajo un binario, lo instalo y a partir de ahí empieza todo el malware feo, ¿no? Pues digamos, esa sería un poco la punta de entrada de ese malware. Simplemente lo desplazamos y ahí es como podría pasar, digamos. Total. ¿Y ahí por qué Node.js no podría como entrar a solucionarnos eso? En un mundo ideal, Node.js debería solucionarnos esto, pero es verdad que algo que mucha gente pasa por alto, Node.js tiene, hay un documento que se llama el Threat Model. Esto entra parte dentro de cómo manejamos la seguridad, tanto como la gente nos reporta vulnerabilidades y demás, pero el Threat Model específicamente es un documento bastante largo en el que Node determina qué es lo que nosotros nos fiamos y qué es lo que nosotros no nos fiamos. O sea, es donde termina nuestra responsabilidad como maintainers de Node y dónde empieza la responsabilidad de todas las personas que desarrollan con Node, ¿vale? Sería un poco la diferencia. Entonces, Node, simplificándolo muchísimo, lo que va a hacer es que cualquier cosa que tú importes o hagas require o lo que sea, ese código, asumimos ciegamente que ese código es correcto, que tú lo has verificado, que sabes lo que hay ahí, que esas versiones son correctas, que no hay malware, que no va a pasar nada malo, porque Node lo va a ingestionar directamente, ¿no? Yo recuerdo hablando con Rafael hace mucho tiempo cuando planteamos el Threat Model, que era como, para entenderlo muy sencillo, es como si tuviéramos un eval gigante a nivel de Node y lo que va a decir es, todos estos ficheros que tú me traes, yo los evalúo, los cargo y ya está. Y no hace
no hace más criterio en torno a eso. Entonces, asumimos que la responsabilidad de validar esa información y todos esos ficheros y demás es de las personas que deciden usar esas librerías y esas versiones en concreto y demás. Igual que también asumimos otras cosas, como que el entorno donde estamos ejecutando Node.js es seguro. O sea, por ejemplo, que la máquina físicamente se encuentra en un lugar correcto, que la configuración de usuario, redes y sistema operativo y todo ese tipo de cosas tiene unos presets bien hechos, ¿no? Y un montón de configuraciones que por defecto, es decir, si no tienes contraseña en tu ordenador y alguien entra pulsando 2 veces Enter, no es un problema de Node, ¿sí? Es un problema de que no has configurado bien la máquina. Eso es un poco extremo, pero sí sería un poco en esa línea. Hay que entender muy bien dónde está nuestra responsabilidad y dónde la de Node, y esto hay mucha gente que lo pasa por alto asumiendo que va a ser seguro por defecto y no necesariamente. Totalmente. Yo creo que ahí entra también el tema de los permission model, porque qué es eso y también por qué Node.js también dice que eso no es un security boundary, o sea, cuáles son como esas diferencias también entre lo que Node.js dice. Node.js hace tiempo, ahora ya es una API estable, pero bueno, llevamos un tiempo trabajando en esta API. Básicamente es una API que nos permite a nivel de proceso limitar un poco a qué se tiene acceso dentro de esa aplicación. O sea, imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una aplicación muy sencilla, una aplicación de Node muy simple, que lo que quiero es copiar ficheros pues, de una carpeta a otra con cierto criterio y demás, ¿no? Una aplicación de 30 líneas, muy sencillito. A lo mejor hay librerías que yo no quiero tener o acceso a cosas que yo no quiero que tenga acceso, por ejemplo, a Network, simplemente quiero que tenga acceso a la API de File System, o quiero tener una librería que simplemente convierte ficheros de Markdown a HTML, pero no necesito que tenga acceso a Network, a ficheros del sistema que no sean específicos, carpetas concretas. Esa sería un poco esa API, que esa librería nueva, que sería Permissions Model, nos va a permitir definir una serie de permisos o no que asumimos que va a poder ejecutarse en esa aplicación. Entonces, esto es una API relativamente nueva, o sea, no lleva tantos años, no es de las clásicas, llevará pues unos 5 o 6 años o 4 años en torno así, pero no está habilitada por defecto. Es decir, si tú quieres usar Permissions Model, tienes que pasarle ese flag a Node y decirle, oye, quiero usar Permissions Model y esto es los permisos en los que quiero trabajar. No está por defecto, que eso también es algo que pues tendremos que empezar a plantearnos cuando desarrollamos, decir, oye, ¿qué permisos necesita mi aplicación? ¿Necesito acceder a la red? ¿Necesito acceder a los ficheros? A lo mejor no, a lo mejor sí. Pues jugar un poco con esto. Ajá. ¿Y cómo funcionaría entonces esos anillos de seguridad? ¿Qué sería como lo más importante y lo no tan importante, lo secundario? ¿Y cómo funcionaría eso? Sí, siempre cuando intentamos securizar aplicaciones, o sea, que esto es uno de los grandes retos. O sea, no hay una forma universal, simple y que valga para todo el mundo a la hora de securizar cosas, ¿no? Entonces, siempre intentamos securizar como por niveles. Entonces, si empezamos como siempre planteando cuantos menos permisos tenga algo, mejor. Entonces, si podemos empezar nuestro proyecto de cero en Node ya con Permission Model lo más restrictivo posible, es decir, no hay acceso a ficheros, no hay acceso a network, no hay acceso a nada. Y cuando tú empiezas a desarrollar, empiezas a ver que la aplicación no funciona porque se topa con límites que sí necesita legítimamente, es cuando vas abriendo puertas. Esa sería un poco la mecánica, ¿no? Y también ir abriendo puertas de manera gradual, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Permissions Model es una parte, o sea, podríamos empezar limitando a nivel de proceso que puede hacer una aplicación. También podríamos meter nuestra aplicación a lo mejor en un contenedor o en una máquina virtual donde además tengo capas adicionales de seguridad, por ejemplo, un firewall, por ejemplo, puedo limitar si está conectado a Internet, ¿a qué tiene acceso? O sea, a lo mejor puedo decir, oye, solo puedo entrar a github.com o no puedo entrar a cosas que no sean mi API corporativa o mi base de datos, o sí, a estas URLs y a estas, ¿no? Entonces, siempre intentamos como poner anillos y capas defensivas. Entonces, si, por ejemplo, este ejemplo que hacemos al principio, ¿no? Viene ese malware en una librería, por lo que sea, y se ejecuta, a lo mejor va a hacer una petición de network que nunca va a llegar, porque hay otra capa exterior que va a controlar, por ejemplo, el egress y le va a decir, oye, cuando intentes salir fuera de estas URLs, no resuelvas la petición y ya está. Entonces, a lo mejor esa también es otra opción. A lo mejor intentan robarte las credenciales y tienen un éxito, pero no son capaces de exfiliar la información, no la sacan fuera. Entonces, en realidad, parte del ataque se ha contenido, ¿no? Siempre intentamos esa filosofía de contener por capas y ponerlo cada vez más difícil al malware o a la persona que os intenta atacar. Claro, si tuviéramos que proteger un pipeline de CI hoy, ¿cuáles serían como esas capas importantes a poner? Pues yo diría que siempre, probablemente de las más importantes sería la capa de network. Para mí sería, o sea, si solo pudieras invertir en una sola cosa y solo tuvieras muy poco tiempo, yo invertiría muchísimo en controlar network.
¿vale? Porque siempre, normalmente cuando trabajamos en CI siempre vamos a trabajar como control de versiones y cosas así que y sobre todo son máquinas volátiles, o sea, que se destruyan no nos importa. Lo que a lo mejor sí nos importa es que esa información no viaje donde no queremos. Entonces, controlar network para mí es de las más importantes, sin duda. Súper. Yo como sé si ya tuve eso, si ya me pasó, ¿qué importancia también tendrían los logs aquí para revisar justamente eso? Los logs yo creo que serían como la parte más esencial, porque es verdad que muchas veces empezamos a meter como medidas de seguridad, pero nos olvidamos de cosas tan esenciales como el logging y sobre todo como el sistema de alertas, ¿no? O sea, el primer paso tendrás que tener como logs y luego ya podrás empezar a tener alertas, pero si no sabes qué pasó ni cuándo pasó, en realidad es muy difícil que sepas qué pasa. Y de hecho, hay veces que ocurre esto, que a lo mejor lo típico que ves, el típico post que te dicen, oye, ha habido un ataque en NPM y estas son las librerías afectadas. Y tú te quedas en plan, habré instalado yo esta versión, alguna de mis subdependencias tendrá esta versión y demás, pues es difícil responder a eso si no tenemos logs. A veces puede ser que te hayas bajado una versión maliciosa de algo, pero que tus sistemas te hayan protegido. Eso también deberías de verlo a través de los logs. Entonces, sí, los logs te van a ayudar. Y de hecho, los logs son tan importantes que si echamos un ojo a lo VAST Top 10, que es como el top 10 de cosas, si solo pudieras hacer 10 cosas, este sería el top 10 de cosas que tendrías que tener en cuenta en tus aplicaciones web, pues una de ellas es que a la gente le faltan logs, ¿vale? Tendríamos que poner más logs para entender qué pasa, que también eso es algo que ocurre. O sea, de repente alguien te dice, te hemos robado la base de datos. ¿Eso es verdad? ¿Eso no es verdad? ¿Cuánto porcentaje? ¿Se ha ido todo? ¿Se ha ido una parte? ¿Lo que se va se ha ido encriptado? ¿No se ha ido encriptado? Hay un montón de respuestas que solo puedes saber a través de logs. Y sí, y es difícil tener logs de cosas que ya han pasado, ¿no? O sea, eso es uno de los problemas de los logs, que muchas veces es como, no puedo generar logs de eventos que ya han ocurrido, pero sí puedo meter logs hoy que me ayuden el día de mañana a entender qué pasa. Lo que pasa es que, bueno, también la gente luego se viene arriba y empieza a loguear demasiadas cosas y acaba teniendo mucho ruido. Entonces, pues también esto es empezar aprendiendo cómo hacemos los logs. Pero igual que hacíamos al principio lo de qué puertas, o sea, empezar con las puertas cerradas y voy abriendo funcionalidades y cosas en mi proceso, pues también debería de plantearme qué quiero loguear y qué es importante desde el nivel de seguridad. Estoy logueando los eventos de autenticación, estoy logueando cuántas veces alguien resete una password, etcétera, y luego a partir de ahí ya puedes aplicar lógicas un poco más avanzadas y que te van a mandar alertas y cosas así. Increíble. Cerrando un poquito este tema, NPM versión 2, entonces nos protege el tema de la instalación, pero bueno, ya con el código hablamos de que también hay unos permisos y unas cosas que nosotros también deberíamos hacer. ¿Qué cosas crees que son indispensables justamente para cerrar este tema? Que tú digas, bueno, esto sí o sí se tendría que saber, de pronto no lo hemos mencionado aún en este episodio, no sé, ¿qué podríamos hablar aquí ya como cierre? Sí, yo si solo fuera una cosa, yo diría que le echaréis un ojo a la librería a la librería de Node, de Permissions Model, para que podáis ver un poco cómo funciona e intentar empezar a meter permissions en aplicaciones que ya tengáis a día de hoy. Que parece que va a ser que se rompe todo, pero que en realidad ya veréis cómo no. Y podéis limitar un montón las cosas malas que pueden pasar a partir de empezar a trabajar con estos flags. Sí. Total, súper. Mil gracias, Ulises. Aprendemos muchísimo en estos episodios. Y bueno, para todos ustedes tenemos, por supuesto, un blog post y mucha documentación justamente de todo lo que se ha mencionado en este episodio para que vayan y lo revisen. Y por supuesto, nos pueden escribir en los comentarios cualquier otro tema de seguridad que quieran conocer en nuestros episodios. Así que bueno, nos vemos en el próximo en 8 días. Chao. Chao.